Listo. Entonces ya iniciamos con la grabación. De nuevo, bienvenidos a todos y todas. El día de hoy estamos con nuestro penúltimo encuentro digamos, de los encuentros que tenemos. Entonces, para que aquí les quería compartir de nuevo el calendario. Nosotros tenemos un folder, el tiempo pasa volando, como pueden ver. Nosotros ya terminamos esta clase, ya nos reunimos la semana pasada y estamos aquí. Hoy tenemos la clase de Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial. Nos acompaña nuestro Google Drive. Ahora él se va a presentar y bueno, nos va a contar un poquito de los datos. Acuérdense de que si quieren participar, levanten la mano. Luego tenemos una sesión de cierre el 19 de mayo. ¿Cuál es la idea? Pues que ustedes, como ya terminamos todos los encuentros, pues ustedes pueden ir avanzando en el curso. Si necesitan como revisar una información adicional, pues van a poder ir al folder de que tenemos creado para ustedes. Entonces se los vamos a pasar aquí en el chat y ustedes puedan revisarlo. Ahí van a encontrar un archivo aquí que es enlaces claves. Entonces aquí hemos colocado las grabaciones. Falta la del 19 y la del 26. Ahorita, mientras están en la clase, pues actualizamos la del 16 y mañana pues actualizamos la del 26. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era un poquito lo que les quería compartir. Ahora sí le doy la palabra a Ray. Ray, porfis, te presentas, nos cuentas dónde estás, tu rol y bueno, y me cuentas si tienes la presentación contigo, ¿sí? Y te deja compartir también. Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo voy a estar aquí como siempre y bueno, adelante. Sí, pues buenas tardes. No es que no ande animoso, sino que estoy saliendo de hablar mucho, por eso ya cambian. Desde las 10 de la mañana son acá localmente las 4, pero bien, todo bien, contento de estar acá. Déjenme les proyecto algo. Ah, y podemos empezar con esto. En un segundo. Pues los que no están, pues, se lo pierden. Y los que estamos, pues es para que lo tomemos de una forma buena y amena. ¿Ahí todavía me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. Sí, señor. Está compartiendo esto, nomás que ya se tardó ahí como una eternidad. ¿Qué pasará? ¿Qué será? Pues memoria, seguramente. Debes tener muchas ventanas. No, quién sabe. ¿No? No sé. Bueno, No, lo estoy ¿será haciendo el con Google datas. Meet? ¿Será Google Meet? No, debe ser acá. Bueno, ahí ven mi Ah, presentación. Sí, señor. sí. Bueno, ese es mi nombre, ese es mi cargo. Y bueno, les voy a hablar el día de hoy de unas cuestiones que tienen que ver con data y AI, ¿no? Nada más que eh, lo voy a tratar de hacer un poquito conciso porque son dos módulos y no quiero que pues a esta hora de la tarde como que se me duerman, ¿no? Y pueden tomar lo que necesiten de esta presentación. Nada más déjenme cambiar de presentación. Creo que ahí la ven. Bueno, yo tiendo a hablar mucho y hacer dibujitos y cosas así, pero nada más para empezar, digamos como de los que están en la llamada que me pongan un poquito de atención. Déjame abrirle al perro porque está gritando.
Que recordar que si van a participar, levanten la mano para poderles darle Sí, si no en el chat hasta pueden escribirlo. A ver, denle un 1 los que tienen conocimientos de data, o un 0 si no tienen conocimientos de data. Data in Motion, productos de Google, no con Google. Y denme un 1 si también tienen conocimientos de Machine Learning. O si Yo conocimientos puse punto 5. de conocimientos de Machine Learning. ¿Cómo están de Machine Learning? Ay, este perro. Bueno, ya te abrí, ya te metiste, ya te abrí, ya te saliste. ¿Qué quieres? ¡Órale! Ustedes disculpen, porque este perro no entiende. Bueno, es perra más bien, mi perra. Ok, bueno, empezamos por ahí. Los que ya saben, pues tómenlo como un repasito. Y los que no saben, pues tienen un trabajo que es ir más deep dive, ¿no? Este es un study jam, no va muy a deep dive, pero sí les recomiendo que lo hagan, puesto que cuando ustedes tengan que iniciar la conversación, va a ser algo complicado para ustedes, ¿no? Bueno, empezamos despacito. Hay mucha traducción literal, pero yo le voy a ir tratando como de dar forma con respecto a lo que significa pues no sé, de las cosas que hemos visto, ¿no? Entonces, macrodatos es Big Data, ¿no? Entonces ahí nada más hay que tenerlo en cuenta. Introducción a los servicios administrados, ¿sí? De Big Data en la nube, ¿no? Entonces hay varias cosas en la postura de Google con respecto a todos los servicios que hay. Los van a ver inclusive en los laboratorios, pues no sé, en todas las cosas que van a ver más adelante, que yo espero que las logren ver, ¿no? Que se relacionan a todo esto. Por eso les preguntaban dónde están con el tema de datos, cómo se sienten con el tema de datos. Pero a ese Ellos, punto, ¿ah? no, que ellos como están haciendo el curso de fundamentos, puede que pues todavía estén en el cursos anteriores, pero ellos van a ver este tema, entonces pues creo Sí, que les va a ayudar mucho cuando lleguen a ver el curso de datos. ok, sí, bueno, pero en general, denme un 1 en el chat, los que tengan algunos fundamentos de data, no necesariamente de Google, y denme un 0 si no, ni siquiera saben qué es Big Data ni nada de eso. Bueno, puro 0, ¿no? Bueno, ok, yo apuesto a que sí han visto unas cosillas, pero bueno, vamos a darle. Es muy breve. Aquí empiezan con esta pregunta, ¿qué tan grande es un petabyte? ¿No? No se limpió la memoria, quién sabe por qué razón. Anyway, ¿qué tan grande es un petabyte? ¿No? Pero esto es nada más para darles la dimensión de lo que refiere de Big Data, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense todos los datos de la red social que se imaginen, ¿no? Que tienen que pasar, y me estoy refiriendo a los logs, no le estoy refiriendo a lo que ustedes pueden llegar a ver o a tocar o a manipular. Imagínense los logs de la red social de Facebook, ¿no? O sea, son muchísimos datos que se van almacenando, ¿no? Entonces, a eso llamamos Big Data, ¿no? Es muchísima información del orden de petabytes, de terabytes, de petabytes, ¿no? Entonces, es muy grande, ¿no? Si lo quieren ver también en dimensiones, pues imagínense las transacciones que hay diarias en relación a YouTube, ¿no? O sea, también son muchísimas. Entonces, eso también es no solamente la data de los logs, sino la data de imagínense nada más cuántos videos al día son reproducidos, ¿no? Entonces, es como
para que lo vean así como que un poquito dimensionado. Es como decir, bueno, la arena de una playa, ¿no? O sea, los granos de arena en una playa es muchísimo, ¿no? Pero bueno, eso tiene que haber una forma como de cómo manipularlo. Y manipularlo es la palabra porque hay formas de utilizar la data. La data la vamos a ver desde esta perspectiva, como si fuera en una especie de camino, ¿no? Entonces tengo un camino con la data, sigo un flujo y en ese flujo, estas flechas que estoy pintando, cada una de esos significa como una tarea que voy a tener. Entonces, pues sí, la data se genera, imaginémoslo así, en YouTube, ¿no? Tengo los videos que se van a ver. Eso multiplicado por el número de usuarios, pues todo lo tengo que colectar en algún placeholder, en algún lado, ¿no? Y luego de que está en ese lado, pues tengo que pues, hacer algo con esa data. No sé, modelos de predicción, puedo hacer enrichment de la data para decir las tendencias, puedo sacar estadísticos de cuál es el video más visto en el año, cuál se hizo viral, cuál es el youtuber, bueno, no me quiero meter ahí porque no me gusta eso. Pero bueno, no sé cuál es el documental que lograron ver más, bla, 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 ¿no? Que del gatito que está, que se cae, ¿no? Solito y así, ¿no? Bueno, esas cosas surgieron en el backend dentro de Google. Google un día dijo, bueno, ¿sabes qué? Tenemos demasiados emails. Gmail lo tenemos, son demasiados usuarios. Pues, ¿cómo lo hacemos para administrar todo esto, no? Y antes de que se llamara Dataproc, Dataflow y BigQuery, pues había otros nombres raros, ¿no? Pero el origen de esas herramientas son a partir de eso, del manejo de grandes volúmenes de datos. Entonces, por ejemplo, Dataproc, no sé si lo han escuchado, pero siempre que hablamos de Hadoop, Hadoop es un sistema distribuido de procesamiento de datos. Es decir, tienen el almacenamiento, y encima tienen un layer, que es el sistema operativo, y encima de él tienen una cosa que hace que este, estos discos se presenten como un algo, ¿no? Como un disco distribuido. Entonces ese es Hadoop. Hadoop lo que hace es que pues yo puedo enviar queries, ¿no? Pero hace una cosa que se llama MapReduce. Y eso obedece a que, por ejemplo, yo tengo que distribuir la data, ¿no? Porque estoy hablando de grandes volúmenes de datos, y al distribuirla le doy resiliencia. No es una base de datos, porque una base de datos es un engine donde tengo un archivo grandote, el cual voy a estar haciéndole commits, y corre en un engine que manipula ese disco, ese archivote grandote. Pero pues, si lo quieren ver un poco así, imaginen que ese archivo lo esparcen a lo largo de varios discos, ¿no? Y tienen una forma de recibir queries hacia abajo y de distribuirlo. ¿Distribuirlo de qué forma? Pues si yo, por ejemplo, tengo un query, ¿no? Ese query se va a descomponer en los bunches de datos o en los shards de datos que yo contenga en cada disco. De forma lógica, yo lo voy a ver como uno solo, pero por detrás pues va a haber un mecanismo que va a manipular esto para que haga el mapping de toda esta data a lo largo de estos discos, y hacia arriba va a ser un aggregate para que haga una especie como de, bueno, sí, una agregación, es decir, me dé mi respuesta, ¿no? Utiliza Spark, que es un framework de open source, PySpark, ¿no? Para los cuates, ¿no? Pero esto es para volúmenes de datos bien grandotes. Esto no tengo, bueno, primero, esta cosa no tengo que instalarla yo, ya está como servicio. Entonces nada más le doy un clic y lo levanto. Lo importante es entender, pues, cómo voy a procesar los datos con estas cosas, ¿no? Entonces después está esta cosa que se llama Dataflow, ¿no? Y Dataflow
digamos que es como el caballo en el ajedrez de Google, ¿no? Es muy versátil y me sirve para un montón de cosas. Principalmente son dos cosas para las que me sirve el Dataflow. La primera es para procesar los datos en forma de streaming y la segunda en forma de batch. No lo mencioné aquí, pero aquí, digamos, procesamos los datos, en el caso de Dataproc, como batch, ¿no? Y eso quiere decir que yo junto un volumen grande de datos y los puedo manipular ese volumen grande. Entonces, no quiere decir, lo que no quiere decir es que yo, por ejemplo, tengo un celular y estoy utilizando un servicio y tengo otro celular y estoy utilizando el servicio y así conforme van llegando los datos de estos usuarios, pues yo los voy recibiendo en streaming en casi tiempo real. Esto no lo hace Dataproc. Pero Dataflow sí tiene las dos formas de hacerlo con streaming de datos y la otra forma es hacerlo, digamos, en batch processing, ¿no? Que es el nombre correcto. Dataflow sirve principalmente para eso, les digo que es el caballo del ajedrez de Google. Es muy utilizado para otras cosas, principalmente para el procesamiento de datos y las transformaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi origen no necesariamente tiene que ser un placeholder, pongámosle como una base de datos, y mi destino puede ser un data warehouse, ¿no? O puede ser un placeholder en un bucket, donde yo manipulo la data para ponerla y se analice o se genere un modelo sobre esa data, ¿no? Entonces, aquí dice tiempo real, pero también puede hacer batch, ¿no? Y atrás, por atrás trae una cosa que se llama Apache Beam, ¿no? Entonces, para que se lo imaginen un poco más el use case, imagínense que yo quiero generar un modelo de Machine Learning. Aquí también lo puedo hacer, ¿no? Tengo mis sentencias, etcétera. Pero imagínense acá con Dataflow que quiera hacer un modelo de Machine Learning. Y lo que tendría que hacer con ellos es precisamente del lado de Google Shop o del lado, digamos, de la tiendita de Google, si yo quiero manipular los datos antes de llegar al tema de modelado, mi camino es Dataflow. Si yo quiero aplicar cierto enrichment de la data, cierto data engineering, lo hago en Dataflow, ¿no? Lo puedo hacer en otras cosas, a veces van a haber algunas herramientas que se pisan los pies, pero es que son así, ¿no? Es decir, aquí también puedo hacer modelado, aquí puedo hacer quizás una parte de modelado, pero su razón de ser, por ejemplo, de Dataflow es para procesar datos, ¿no? Y caemos en otra cosa que se llama BigQuery. Si no lo conocen, pues váyanlo conociendo porque este es el más importante. Este es como la joyita de la corona de Google todavía. Digo, hay muchas cosas que hace Google, Deep9, y hoy en día todo el mundo habla de agentes y de cosas de ese estilo, pero lo más importante es precisamente eso, ¿no? Que BigQuery sigue prevaleciendo. BigQuery para los cuates, ¿no? Lo podemos ver en dos cosas. A ver, pónganme ¿tienen forma de enviarme uno de estos? Pero no 500, nada más uno. Ok, bueno. Envíenme un CRAP, si saben cómo funciona una base de datos. Un CRAP, si saben cómo funciona una base de datos. No 500, nada más uno. Ok. Saben cómo funciona una base de datos. Bueno. Entonces, BigQuery, listo. BigQuery, por un lado, se ve como una base de datos, ¿no? Tiene un engine, pareciera como un engine. Entiende dialecto SQL, un dialecto de BigQuery, pero también SQL, ¿no? Y hagan de cuenta que tomamos a Dataproc y le quitamos eso de MapReduce y le agregamos una cosa que se llama Shuffle, ¿no? Entonces, eso aunado a la disposición columnar de los datos, ¿no? Es decir, yo guardo los datos de forma columnar,
en BigQuery, le da una velocidad muy alta. Entonces, para que se den idea, está optimizado. Es un data warehouse, by the way. Es un data warehouse. Y por definición, un data warehouse está orientado a los queries de lectura. Otra vez, está orientado a los queries de lectura porque es un data warehouse. Pero más allá de eso, lo que puedo hacer pues, es, como se siente, como se ve, es como un engine de database, porque puedo hacer sentencias de SQL. Es un data warehouse, está orientado a la lectura, entonces puedo hacer, pues digamos, trabajo con la, con la data siendo no recomendable anti-patterns, ¿no? Pero puedo hacerlos. A ver, espérame, porque llegó. ¿Hay alguna pregunta o algo así? ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que estoy hablando? Sí, no, tal vez. Ok, bueno. Entonces, puedo enviar las sentencias de SQL, ¿no? Puedo hablar SQL con la data, pero la disposición de la data es diferente a una base de datos, porque en una base de datos, pues yo tengo casi que un archivote y voy escribiendo y haciendo commits, voy escribiendo y haciendo commits y escribo en el disco y no sé cuánto, y el manejador de base de datos es el que pseudo optimiza esto, ¿no? En un data warehouse no tengo normalización. Entonces tengo, hagan de cuenta que un archivote, un index y todos los registros tras. Entonces, cuando tengo una base de datos, pues no tengo casi que esto, no tengo el esquema de, pues foreign key, primary key, etcétera, ¿no? Es decir, me relaciono con otras tablas así. Este es normalizado, este es desnormalizado. Data Warehouse es desnormalizado, tengo un engine y tengo también aparte del storage que les digo, ¿no? O sea, esto no tiene para nada una disposición columnar, me refiero a la base de datos. Pero BigQuery sí, y eso le da alta velocidad en la lectura, está óptimo para hacer analytics, ¿no? Aquí dice modernice su base de datos, pero en realidad es un data warehouse. Entonces puede tener de fuentes, pues, bases de datos, ¿no? A la postre. Entonces, para esos tres, hasta en los exámenes de certificación los van a encontrar, ¿no? Ahora déjenme limpiar un poquito esto. Aquí, pues, pueden ver lo que es un dataprop, ¿no? Yo medio lo expliqué, pero es, digamos, de una forma amigable, como ver qué significa cada una de estas cositas, ¿no? Tengo por un lado, pues, todo esto de aquí, ¿no? En donde estoy trabajando con los datos. La ventaja es que con Dataproc, si yo lo quisiera hacer esto por, digamos, la libre, lo puedo hacer. Puedo bajarme Dataproc del repo oficial, qué sé yo, instalarlo. Pero la ventaja de hacerlo como un servicio administrado es que el offloading del secondary operations para el funcionamiento, pues queda del lado de Google, ¿no? Entonces ya nada más utilizo una cosa como un bucket para pegarle el almacenamiento. En caso de que el processing falle de Dataproc, pues le vuelvo a pegar mi storage en otra instancia de Dataproc. Y así, y aquí vienen, por ejemplo, ETL, Extract, Transform and Loading, ¿no? Hago un map reduce, puedo hacer también Machine Learning, Analytics, depende de las cosas, porque tengo Hive, tengo Pig, tengo varias cosas que corren sobre el ecosistema de Spark, ¿right? Entonces, por ejemplo, es mucho de hacer ese procesamiento de datos de alto volumen desde esa manera, ¿no? Entonces, es para que lo tengan en cuenta. BigQuery, pues como les decía, es el data warehouse, ¿no? Casi que yo lo puedo utilizar como concentrador de mis datos. Él los acomoda de tal forma que yo puedo hacer óptimo pues la lectura de los datos para hacer, por ejemplo, modelados. Me puede servir como mi fuente de datos en un procesamiento bueno, en un end-to-end en este caso, de un modelo de Machine Learning. Y suena como muy remontante, pero en realidad, pues es mi placeholder. Y como está
como placeholder, pues yo nada más le conecto la parte que haga el modelado sobre la data de esas tablas, ¿no? Esto es en lugar de hacerlo con mi Colab, ¿no? Pero es pues para que lo tengan claro. Y la parte de Dataflow, como les decía, trae la parte de Apache Beam en el backend. Es para hacer esas tuberías de datos o pipelines, que las pipelines son una serialización de tareas dentro de un workflow para hacer algo en concreto específico. Es decir, yo jalo los datos de una fuente de datos, puede ser una base de datos, por el mecanismo de PyCollection. Esto al final esto, véanlo como un servicio al cual yo ingreso, levanto un clustercito y a través de una interfase yo puedo tener la manipulación. O puedo generar, digamos, esos pipelines en dialecto de Python, ¿no? Tengo que saber mucho Python. Y PyCollection, por ejemplo, eh, son como, digamos, como los sets de Python, pero son, digamos, una estructura de datos específica de Python sobre este framework de Apache Beam que me sirve para crear estos pipelines y manipular grandes volúmenes de datos. Entonces, para eso me sirve. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No veo ninguna pregunta. ¿No tienen preguntas? Ok, bueno, terminamos con esto entonces, si no hay preguntas. Este es un poquito más. ¿Preguntas, dudas? Acá escríbanme, ¿eh? Estoy al pendiente Sí. del chat. Bueno, este no, creo que no viene mencionado ahí, pero es Spanner. Y digamos que la diferencia que hay es que es una especie como de base de datos distribuida dentro de Google, ¿no? Como servicio. Y precisamente esa es la ventaja, es una base de datos distribuida. ¿Y para qué sirve? Pues como la orientación es más al tema de CRUD, de Create, Update, no me acuerdo cuál es la R, pero Delete y no sé cuánto, ¿no? Todo eso lo puede hacer, ¿no? La ventaja es que está distribuido en las zonas de Google. Es muy rápido, del orden de milisegundos, ¿no? Pero la orientación es diferente, ¿no? Esta es una base de datos distribuida, digámoslo si queremos verlo así. Alta disponibilidad y escalabilidad. En el caso de BigQuery, este BigQuery también es distribuido, ¿no? Pero es más orientado al tema de analytics. Es un data warehouse. El Spanner, no. ¿Vale? Entonces, dicho de paso, aquí muchos de los productos de los que ustedes igual conocen de Google están apalancados dentro de Spanner, ¿no? O utilizan en el backend Spanner. ¿Sale? Un poco más a detallito que es el Dataproc, ¿no? Y eso lo van a ver un poco más a detalles, pero por ejemplo tengo Pig, Hive, Hadoop, Spark. Entonces tengo esto para el volúmenes grandes de datos, utiliza Apache Spark, ¿no? Eso lo había mencionado. Y el tema de Hadoop File System se transforma a Google Storage, ¿no? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que yo, si necesito utilizarlo, nada más hago la invocación de un clúster en lugar de instalarlo todo, ¿no? No tengo por qué instalarlo todo. Bueno, estas son pecatas minuta. El Dataflow ya se los había explicado, modelo de programación unificado, pero en realidad lo que utiliza es un SDK, ¿no? Software Development Kit, basado en Python. Puede ser en Scala, me parece, y en Java, pero en Python, pues está bueno, ¿no? Y lo ven así. Tengo unas plantillas y si se fijan, por ejemplo, el origen, el destino, el origen, el destino. No nada más de Python, perdón, de Google. Puede ser, no sé, archivos en otro formato, abro, paquete, bla, 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 ¿no? Pero tienen la idea. Y acá está la P-Collection, ¿no?
La P-Collection, que es, digamos, la estructura de datos dentro del dialecto de Python de ese SDK para Apache Beam, para hacer la manipulación de los datos. O sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo genero este pipeline y dentro de cada P-Collection puedo hacer una transformación o una manipulación de los datos. ¿Sí? Este es un pipeline chiquito. Canalización de transformación múltiple, ¿no? Por ejemplo, mi origen puede ser BigQuery, lo leo con un P-Collection, jalo unas tablas y puedo hacer la colección de nombres con A, colección de nombres con B. Cuando lo ven en los labs, me parece que este viene como, pues tienes el libro de Shakespeare o algo así, y ordena las palabras y no sé cuánto, ¿no? Tal cual como como lo harías en un Hadoop, pero a través del P-Collection, ¿no? Múltiples fuentes de datos y los puede amalgamar. Y este es para la parte de elegir uno u otro, ¿no? Dataproc, si quieres una orientación más de DevOps, y si quieres más serverless es Dataflow, ¿no? Ustedes pueden elegir. Entonces, esto es cuando, por ejemplo, yo quiero serverless todo, pues es Dataflow. Cuando quiero un CI/CD, a lo mejor, y en algún proceso quiero manipular los datos para mis cosas, no me toca, ¿no? Y bueno, pues aquí he explicado brevemente esto. Por ejemplo, el Data Warehouse, que es BigQuery. Esto ya es como, si lo quieren ver en similar, tengo el lago del agua y luego lo paso a un pozo y luego lo tengo en botellitas de agua y luego tengo un anaquel con botellitas de agua en diferentes cosas, ¿no? Esta es como que la diferencia. El almacén, el Data Warehouse con el Data Mart está más ordenadito. El Data Lake, pues, le ponen de chile, de mole y de pozole, ¿no? Datos estructurados, no estructurados. Y bueno, las tablas y las vistas, pero este es dentro de BigQuery, ¿no? Y también una especie de ACLs, pero no ACLs como tal, o sea, unos permisos simples, sino cosas que puedo hacer sobre esta parte de las tablas y de las vistas, ¿no? Esas son como los features principales de BigQuery. Entonces, también trae una parte que se llama BigQuery ML, ¿no? ¿Por qué es importante? Precisamente porque imagínense en el caso de que ustedes sepan nada más SQL y tienen BigQuery y dicen, bueno, yo también quiero hacer modelos de Machine Learning, ¿no? Imagínense porque, pues hoy en día todo el mundo habla ¿cómo se llaman? De agentes, ¿no? Bueno, pero para que funcione ese agente debe de haber un modelo. Y imagínense que no nada más es que están utilizando un modelo de LLM, quieren utilizar un modelo de inferencia. Entonces, una de las ventajas que nos da el BigQuery, dentro de él tiene un feature que se llama BigQuery ML. Y a través de sentencias de SQL, como ven en la animación, puedo invocar o hacer una proyección tipo query para mandar a llamar un modelo. Hay muchos modelos estadísticos. ¿Y cuál es la ventaja? Que yo no tengo que hacer el movimiento de la data a algún otro lado para poder hacer esa manipulación. Eso es bien, bien poderoso, ¿no? Entonces, imagínense que tengo que predecir pues, el color de las verduras, las que están manzanas, que están verdes, de las que no están verdes por el color, ¿no? Entonces, puedo generar mi propio modelo y ponerlo a vivir y utilizar ciertas tablas dentro de BigQuery con la sentencia SQL para entrenarlo y para hacer la inferencia, ¿no? Entonces ese es BigQuery ML. Es serverless, ¿no? Lo que quiere decir es que pues yo no lo veo, no lo conozco, pero sé que existe. Tengo la ventaja de consumirlo directamente como si fuera una especie de eh, como de SaaS, ¿no? Software as a Service, puede ser. Pero pues la data la tengo que poner en algún lado, ¿no? Entonces esa es la ventaja de tener el BigQuery. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, pónganme un crap si están conmigo todavía
O si pónganme una manita abajo si ya se durmieron. Que nos digan si todo claro o qué. También se vale decir si están aburridos o algo así, pero pues esto es así. Sorry por los que no estuvieron en la sesión. Bueno, ¿cómo cargar los datos de mi query? Esta es la manera. Hay una gran diferencia entre utilizar el GSUtil, right? Bueno, GSUtil. Bueno, si hacen ClickUps, o sea, clic, 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 next, 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 les conviene más utilizar el GSUtil porque tiene, creo que más, puede subir más datos, más volúmenes de datos sobre el cloud storage, ¿no? Pero ese es su placeholder. Pueden subirlos directamente también, ¿eh? Aquí esta flecha indica que directamente. Pero esto va por la línea de comandos del share, que inclusive no necesariamente tienen que estar en la nube de Google para utilizarla, ¿no? Pueden bajársela localmente en su terminal de su computadora y empezar a jugar con ella. ¿Sí? Bueno, hay formas de conectarse, pues sí. No es la única forma el placeholder de almacenamiento, pues puedo conectarla con otras cosas, ¿no? Lo más común en el mercado, por ejemplo, SAP. Looker, pues es de la casa, ¿no? Looker puede consumir servicios de BigQuery, bueno, data, tablas, y otras cosas, por ejemplo, bueno, no están aquí, pero hay otras cosas como Tableau, ¿no? Y un pequeño test, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de BigQuery es verdadera? Pongan su inferencia en el chat. Nos digan aquí cuál creen que es. BigQuery. ¿Cuál creen que es? Uno, bueno, es A, B, C. No, están muy, muy dormidos hoy. B. Si no, nos va a tocar cortar la sesión. Sí, están muy Muy callados, sí. tranquilos. Es un servicio administrado. Creo que es así. No sé. Bueno, a ver, su servicio administrado. Luego pongan su inferencia. ¿Qué es? ¿Qué es un servicio administrado que realiza lift and shift? Un clúster, sin tener que escribir. Creo que es, no sé. Dijeron que Dataflow, creo. A ver, han dicho. A ver, Dataflow. Pues no, es Dataproc. Aquí están dando la clave. Ok. Bueno, aquí está otro yo. Y ahora vamos a ver la parte de Machine Learning. Yo creo que la vamos a dejar muy breve porque no los veo muy motivados, amigos. A ver, denme un crap si están conmigo. Bueno, ya fueron más craps, ¿no? Ok, bueno, esta parte vamos a hacer un cambio de perspectiva. Ahora vamos a ver una embarradita de Machine Learning, ¿no? No quiere decir que con lo que vieron ya son unos expertos en Dataflow o Data in Motion, pero tienen que darle un poquito al doble clic a todas las piezas que vimos para que puedan entender muchos detalles, ¿no? Y bueno, dicho eso, tenemos el aprendizaje de máquina o Machine Learning, ¿no? Tenemos la parte de datos, algoritmo, estadística predictiva y decisión. Básicamente lo que hacemos con Machine Learning, que es un subcampo de bueno, más bien inteligencia artificial es un subcampo de Machine Learning. Machine Learning, véanlo como el protocolo que yo tengo para hacer funcionar un cajero automático, el software, ¿no? Que sirve para que yo meta la tarjeta, digite un NIP y a partir de ese NIP me entregue una acción, ¿no? Entonces ese software pues está definidos todos los casos posibles. Es decir, sí o no voy a meter la tarjeta, sí o no
voy a digitar el NIP, sí o no, voy a consultar el saldo. En cambio, ahora imagínense que ese mismo software lo meto, pero ahora con un algoritmo, ¿no? Pero un algoritmo de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje no es así como que niño de 8 años, vamos a repetir todas las palabras del abecedario, todas las letras del abecedario para que las conozcas, ¿no? Y esta es la U, y es la no. En realidad, ese algoritmo por detrás lo que hace es invocar unas librerías o métodos de una librería de Machine Learning para hacer una proyección matemática a través de esa línea de código sobre mis datos. Y sobre esos datos puedo determinar pues algún tipo de predicción o clasificación, ¿no? Existen dos tipos de Machine Learning, supervisado y no supervisado. En el no supervisado, quiere decir que mi algoritmo aprende, pero a partir de la data que no está etiquetada. Es decir, si yo tengo en mi disco duro 10,000 fotografías de gatitos y 10,000 fotografías de perros, pero digamos que no le pongo, bueno, ella, el algoritmo o el software, no tiene idea de qué es un perro ni qué es un gato. Trabaja con representación numérica. Pero si yo eso que estoy diciendo gato o ejemplos de gatos lo transfiero a una representación numérica y no le pongo que se refieren a un gato, ese es aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje supervisado es aquel en el que yo le digo, bueno, convierte esta representación numérica de las fotografías de mis 10,000 gatos y 10,000 perros, pero además pones una etiquetita por ahí, no sé, pues no sé, un post-it de que cada una de las que veas, de diferentes, van a referirse a la clase gato y las otras a la clase perro. ¿Y para qué? Pueden decir, ¿para qué sirve eso, no? La vida es, pues es así. Pues sí, generalmente los modelos o la mayoría lo van a ver como no supervisados. Depende, pero la inteligencia artificial va más orientada a emular lo que hace un ser humano, oír, escuchar, ver, hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que les puede llamar mucho la atención, ¿no? Yo decía al principio, hoy en día todo el mundo habla de agentes, ¿no? Y así como si fuera algo muy loco. ¿Y ya puedo qué? ¿Ya puedo comenzar el curso en la plataforma? No tengo idea. No Deep Learning. Deep Learning es otra cosa. Deep Learning va enfocado más a arquitecturas de redes neuronales. Pero un ejemplo, un poco sin meterme en tanto detalle, pues dicen el agente, ¿no? Y el agente, y el agente, y el agente. Pero el agente, imagínense que es un web service o una página web que no es estática. Y por detrás, en lugar de estarle hablando a una API que me da, por ejemplo, pues no sé, vamos a poner a partir de una latitud y longitud, una posición en un mapita. Bueno, pues ahora en lugar de meterle latitud y longitud, imagínense que le pregunto algo. Entonces el agente es la interfase y va a consultar a un LLM, ¿no? Un Large Language Model. Entonces el Large Language Model es el modelo, no lo tengo que entrenar. Entonces esa es pues, la otra parte, ¿no? La Deep Learning dentro de inteligencia artificial, pero también en el subcampo de Generative AI. Bueno, entonces regresando un poco a esto, es lo que les decía, ejemplos de viajes, de declaración de, o sea, ejemplos, me refiero a, estas imagínense que son fotografías de gatitos y en las diferentes posiciones y colores y sabores que se me ocurre encontrar o ir encontrando de internet, ¿no? Es muy vasto. Y en lugar de que sean ejemplos de viajes, imagínense que son perros. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la distinción de un gato y un perro? Esto es mi dataset con el que yo voy a entrenar. Pero cuando llegue una fotografía nueva de un algo, por ejemplo, un pollo,
pues el modelo tiene que tener cierta resiliencia y ver la diferencia entre lo que está entrenado. Él fue entrenado para distinguir gato y perro, pero un pollo no va a ser ni una cosa ni otra. Ese es, digamos, el caso base más fatídico. Pero imagínense que llega una fotografía de mi perro Chihuahua, ¿no? Entonces lo que está haciendo el modelo, esto ya le sirvió para entrenarse. El entrenamiento quiere decir que ese algoritmo ya entendió cuáles son los, digamos, los números óptimos para hacer una predicción, ¿no? O una inferencia. Así como yo les pregunto, como las preguntas que vimos hace rato, de cuál es viene un contexto, viene un enunciado, hagan de cuenta, ¿no? Que ustedes le hacen la misma pregunta a su modelo, pero las opciones no son opciones. Él ya aprendió, él ya vio, ya sabe que es un gato, ya tomó todas las características de los gatos y de los perros, ¿no? Entonces, cuando ve esta fotografía, va a agarrar y va a tomar ciertas características de la fotografía de mi perro y las va a comparar. Y al hacer esa comparación, va a haber un error. Entre más chiquito el error, significa que estoy prediciendo algo más cercano a la realidad o correcto. Y ya, eso es. No hay nada más. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas de esto? ¿Ah? Bueno, entonces, Claro. tienen entradas, les digo, con etiquetas. Imagínense esta línea de producción para detectar cosas que están dañadas. Entonces, yo le entreno con qué significa estar bien y no entreno con qué significa estar bien para que cuando venga algo que está dañado, adivine. No, hace una inferencia y compara con lo que está bien. Entonces, esto que está malo con esto que está bueno, les digo cuál es la diferencia. La información entrópica, lo que quieran. Vaya, pues, si yo digo que es gato, si yo lo entrené con algo que es gato y ve algo similar a un gato, entonces con alta probabilidad debe decidir que es un gato. Y lo mismo para otras clases. Ese es el algoritmo y ese es el modelo entrenado. Entonces el entrenamiento no es pues no sé, que memoriza algo, es un efecto no deseado. El entrenamiento es, yo no le indico cómo va a tener que comportarse en la presencia de nuevos datos, pero sí tiene cierto grado de inteligencia porque va a agarrar y va a inferir que los nuevos datos se refieren a algo parecido a lo que ya yo fui entrenado, ¿no? Entonces ahí entra mucho el de, bueno, pues están prediciendo que, por ejemplo, tiene cáncer, no tiene cáncer, ¿no? O uno menos drástico. ¿Se está embarazada o no está embarazada? ¿No? Clasificación. Pero ¿qué significa estar embarazada? ¿Qué síntomas son? ¿Qué características? Eso es donde lo entreno. Entonces, cuando veo unas características, obviamente no le digo, sí, mira, esta es una persona que está embarazada, pues estoy haciendo vallas. Se fijan las características y basado en esas características dice, está embarazado. O más fácil, en un tweet, ¿no? En un tweet, ustedes ven un texto y pueden decir texto de odio o texto de no de odio. Entonces tengo que entrenarlo con ese tipo de ejemplos. ¿Sí? Bueno, entonces, eso para que haya quedado claro esto. Ahora, el tema del Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial. No, creo que se relaciona más con el tipo de ¿qué hace algoritmos? Porque Machine Learning es un poquito más de modelos estadísticos, pero un poco más que modelos estadísticos. Tienen random forest, tienen support vector machines, tienen varias cosas. Y la inteligencia artificial trata de hacer mimic de lo que hace un humano, pero también está el deep learning. Este deep learning es más orientado a redes neuronales
arquitecturas de redes neuronales. Entonces, ¿qué de diferente hay con Machine Learning? Pues es que no nada más es un algoritmo, va un poco más allá. Trata de hacerlo todo con arquitecturas de redes neuronales. Y una red neuronal está basada en un principio de representación de ciertas, bueno, de la realidad basada en neuronas. Imita lo que hace una neurona. Tengo conexiones sinápticas entre neuronas, tengo una entrada, tengo una salida, tengo redes intermedias y tengo unas cosas que se llaman weights and biases. Y esas cosas son bien importantes dentro de las redes neuronales porque son las que va a aprender. Y pueden decir, bueno, ¿cómo las va a aprender? Imagínense que tienen un aparato que tiene muchas perillas. Y esas perillas están en una posición. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo aquí, esto es un gato, aquí cuando veo una nueva fotografía, la posición de estas perillas, porque es una caja negra, indican un número, ¿no? Entonces yo tengo que mover las perillas de tal forma que esos números queden en una posición que cuando yo lo entrene, esta cosa me pueda saber decir si se trata de un gato o no. Y esas cosas se llaman weights and biases dentro de las redes neuronales. Y esas cosas para los cuates se llaman hiperparámetros. ¿Sí? Entonces no me voy a meter tanto en rollos de eso. ¿Vale? Entonces, TensorFlow, ahorita lo vemos, pero es un framework de la industria. Acá este loguito es de Vertex AI, que es Google Shop, pero les ayuda a hacer la parte de training, la parte de MLOps, la parte de GenAIOps, la parte agéntica también. Este es más para saber qué hacer con qué cosa, ¿no? Si yo sé SQL, pues me voy para acá. Si yo quiero entrenar un modelo, por ejemplo, yo aquí no tengo, yo nada más tengo mi data y no me interesa lo demás, pues utilizo una API. Si yo lo quiero hacer todo custom, pues también tengo el camino. ¿Sí? Este es Google Shop. Tenemos una cosa que se llama AutoML, que me ahorra, por ejemplo, la de Feature Engineering. Vaya, yo le paso mis datos en cierto formato, invoco AutoML. AutoML lo que va a hacer internamente es ir a buscar un mecanismo de optimizar mis datos y después de seleccionar un modelo. No es obra del diablo. Este está basado en un tema un poco más mundano. Pero al final el look and feel es de que yo le doy mis datos y él entrena un modelo basado en esos datos para un propósito específico. Ventajas que es muy rápido, desventajas es que yo no tengo control de nada. Él solito hace hyperparameter tuning, hace varias cosas. ¿Sale? Y esto, por ejemplo, es para cuando yo consumo el API. Aquí podrían pensar en un LLM. Aquí podrá estar Gemini, ¿no? Que dicen el Foundational Models. Si nada más es un API, yo lo consumo. Ya no lo entreno. ¿Lo podría entrenar? Pues quizás, ¿no? Porque no creo que Google te lo dé. Pero sí podrías hacer un fine tuning del modelo. ¿Sí? Y bueno, esta es una representación muy bonita, muy, muy sencillita de las capas de una red neuronal para una clasificación. No me gusta tanto porque pues, da la noción de que pues, casi que dobla la tortilla y le echas chile y ya quedó. Samuel. Profe, qué pena lo interrumpo un segundo, es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. Lo que pasa es que yo estoy haciendo el curso de Google Cloud y a mí nunca me llegó la invitación. Yo me comuniqué con lo de Google Skills, pero no me dieron ningún tipo de ayuda y no sé cómo comunicarme con Acofi, a ver si usted me podría regalar algún contacto y no encuentro por ningún lado. Si quieres, Hola Samuel. Bueno, yo le contesto rápido. Samuel, yo acabo de compartir un folder
hay un PDF que se llama enlaces claves. No sé si lo copio por aquí. Y ahí aparecen dos correos, que es el de soporte de Acofi. Entonces, ahí ese correo puedes enviar ¿cómo se dice? El mensaje para revisar pues tu email, si tienes la invitación y demás, ¿vale? Muchas Igualmente, gracias. por acá yo les voy a dejar mi LinkedIn porque a veces pues yo sé que los correos se pierden en el camino, entonces en caso de pronto que no te contesten eh, de aquí a o sea, la otra semana me escribes por LinkedIn, ¿vale? Y yo consulto ya con tu email, con tu nombre y demás para que no compartas aquí información personal. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Samuel. Listo. Dale, Ray, qué pena la interrupción. Sí, no te preocupes. Si tienen preguntas de operación, pónganlas en el chat. Y bueno. Ok, entonces les decía, esta es una imagen de cómo se ve una red neuronal. A mí no me gusta en lo personal porque, pues, da la sensación de que es así de sencillo, ¿no? O sea, sí es sencillo, pero le hacen falta más cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esas curvitas, son las conexiones sinápticas, pero no todo está conectado con todo, ¿no? Y luego dice aquí neuronas activadas, yara, yara, pero estas conexiones siempre están. Lo que se aprende son los valores de estas conexiones. Esas son los weights. Y los bias es cuando tú tienes una entrada a una neurona para que, digamos, tenga un cierto tipo de activación. A la salida de las neuronas hay una función de activación, pero esa no se aprende. Solamente se aprende weight and bias. Y se aprende hacia adelante la primera vez, pues no hay nada, hay basura, hay números aleatorios de los Ws, los pesos. Los pesos son los valores de las conexiones sinápticas. Ya que llego a un punto, calculo una función de pérdida para comparar lo que yo predije contra lo que estoy viendo. Es gato, pero es pollo, ¿no? O sea, hay un error muy grande. Y esto se convierte en un ejercicio de optimización porque yo tengo que reducir esa pérdida. Entonces, hacia atrás, pues hago con regla de la cadena eh, una, hago unas derivadas para saber qué valores voy a utilizar. Los voy actualizando hacia atrás. Y eso en 2 segundos es como aprender una neurona. Bueno, una red neuronal. Y bueno, esto es lo que les decía, es para TensorFlow, es cuando ustedes utilizan un framework o quieren utilizar un framework para orientado 100% a Deep Learning, ¿no? Pero no necesariamente tenga que ser TensorFlow, puede ser PyTorch, puede ser otra cosa, sobre Google Cloud, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, para la parte de AutoML, ¿no? Yo les doy los datos en ciertas cosas, puedo darle fotografías, imágenes, o puedo darle data estructurada, no estructurada, y él me ayuda. Y los modelos previamente entrenados, pues son las APIs, ¿no? Los que conocen hasta el cansancio, por ejemplo, cuando yo invoco la parte de traducción. Hay modelos backend que hacen unas cosas diferentes, pues sí, depende. Por ejemplo, dicen, no, bueno, voy a utilizar la API de Cloud Natural Language Processing, ¿no? Para ver la relación entre palabras, para ver el tópico, para ver cosas de ese estilo. Pero dicen, bueno, yo creo que este cuate ya se volvió loco, porque si tenemos Gemini, yo le puedo pasar el texto y él me dice, pues sí, pero son diferentes herramientas. Entonces ahí es donde me refiero que se pueden llegar a pisar los pies. ¿Sale? Y bueno, un test para ustedes. Pónganlo aquí. Pongan su inferencia, por favor. ¿Qué herramienta de aprendizaje automático sería la mejor opción para una persona que desea obtener un modelo personalizado, pero tiene habilidades limitadas en el desarrollo de aplicaciones de ciencia de datos? Pues sí, es muy obvio. Luego, ¿qué API de aprendizaje automático de Google puede usarse para obtener el significado o la opinión de un texto? Ahí nada más fíjense bien, porque tenemos la API de Speech to Text
y lápiz de Natural Language. Hagan sus apuestas para esta. ¿Cuál creen que es? A, B, está partido. No, 50-50. es la letra A porque el speech to text, nada más tradúzcanlo. Speech es como lo que estoy hablando, digamos la interfase del audio a texto. Y el de arriba, el Natural Language Processing, porque es lo que les decía, significa para pues entender el contexto de un texto, la relación con las palabras, el tópico, bla, bla, bla. Y con eso están listos para el próximo módulo. ¿Preguntas? Dudas, preguntas, ¿Preguntas, dudas, comentarios? nos cuentan. Igual recordar que estos temas ustedes los van a volver a ver, ¿sí? No es como que hoy fue como un abrebocas, como para que tuvieran una idea de lo que van a ver en el curso. Entonces, para que, pues, estos espacios más que dar una explicación muy exhaustiva, es más como para conectar y poder resolver preguntas que tengan. Entonces, bueno, muchas gracias, Ray, por el espacio, como siempre, por brindarme este tiempo y conocimiento. Ahí tenemos una preguntita de Cristian, si quieres contestar una pregunta, dice, ¿se puede hacer modelos para todo? Por ejemplo, entender, bueno, creo que sí, ¿cierto? Sí, pero ese de comportamiento de los datos es más orientado a un análisis exploratorio de datos, más que aplicación de un modelo. Entonces, puedes sacar un estadístico, puedes ver, por ejemplo, cuáles son los 3 momentos o sea, tomas un snapshot de tus datos o un vistazo rápido y puedes ver cuáles las medidas de tendencia central o el momento de la media moda y curtosis y todo eso. Ajá. Para predicciones, pues sería tomarlo como dependiendo de lo que vas a hacer. O sea, ¿qué quieres predecir? Por ejemplo, si yo quiero hacer una predicción de cuánto cuestan las casas en una región en específico, necesito datos relacionados al costo de las casas en esa región. Entonces, no quiere decir que el modelo va a ser un super algoritmo súper complejo, pero te va a ayudar a hacer como una especie de forecast automatizado. Entonces, el ejemplo más sencillo es una linear regression, ¿no? Una regresión lineal en la cual pues todos tus datos están dispersos y tratas de seguir con una línea todos los casos. Entonces hacia adelante lo proyectas y cuando veas nuevos casos, o sea, tú le metas, por ejemplo, no le vas a decir, esta casa vale tanto, ¿no? Es lo que quieres decir. Entonces le dices, esta casa tiene 4 baños, esta casa está en tal localidad, esta casa está entre tal y tal avenida, bla, 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 como características, y eso te va a decir, cuesta tanto. ¿Por qué? Porque haya la relación, en el modelo haya la relación de lo que tú metiste con lo que significa un precio, y esa es la diferencia que te va a hacer. ¿Sí? Listo. Pues Vale. si no hay más preguntas, les agradezco el tiempo y la paciencia y pues estamos en contacto. Vale, muchas gracias, Ray. Vale, Chao. chao, Bye. cuídate. Bye. Bueno, muchas gracias por asistir. Igual les dejamos el folder ahí en el día de mañana para su información. Estamos guardando la grabación, estamos guardando todos los links para que los tengan en cuenta. Entonces, muchas gracias. Acuerden que el próximo encuentro ya es en mayo, entonces por ahora ustedes pueden seguir aprendiendo por su cuenta y bueno, cualquier duda, recordar los canales, pueden escribir al canal de Google Skills, @acofiedu.co, también les dejé mi LinkedIn, entonces también me pueden escribir por ahí. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Chau, chau.